A cada uno de ustedes, especialmente a personas y hermanos que están por primera vez. A nuestra hermana Vidalia Contreras, bienvenida, siéntase en confianza, le amamos en el amor del Señor. Amén. También nos alegramos de que esté con nosotros nuestra hermana Dania y Astrid, ¿verdad? Hijas de Estercita y de Víctor Quijada. Ellas pues ya están para quedarse con nosotros, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y que multiplique sus bendiciones y que se sientan gozosas, felices de estar en Quipulas, en su tierra natal, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y que la gloria del Señor se manifieste en sus vidas. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias para dar inicio a la palabra del Señor. Usted que nos ve a través de las redes sociales, bienvenido a Iglesia Remanente Vida Nueva. Nos cambie. Usted también que nos ve a través de Zoevisión, gracias por estar en sintonía, no nos cambie. Damos en este momento inicio para recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 51. Salmo número 51. Dice la bendita palabra del Señor. Vamos a leer unos versículos salteados porque vamos a leer muchos versículos ahora. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nos pasamos al número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenten. 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. Este salmo es un salmo muy precioso, hermanos. Este salmo es una oración que hizo el rey David. Un momento muy difícil que él estaba viviendo. Después de que él había pecado en contra de Dios y haber experimentado la reprensión de Dios a través del profeta Natán, y también después de haber sufrido las consecuencias de su desobediencia. Porque fallarle a Dios, hermanos, es cosa seria. David lo vivió, lo sufrió, vivió las consecuencias, y creo que cualquiera de nosotros lo puede pasar si le desobedecemos a nuestro Dios. Pero en esta noche, hermano, yo creo que el Señor quiere recordarnos la importancia de mantener nuestra comunión, nuestra buena relación con Dios. Porque desde el día que Él nos llamó, hermanos, dice su palabra de que Él nos hizo criaturas nuevas. Él transformó nuestra antigua manera de vivir. Es cierto, la vieja naturaleza está en nosotros, pero también Dios puso en nosotros su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, nos impulsa a hacer las cosas correctas. Aunque por veces cuando nos descuidamos, caemos y fracasamos. Pero como le tocó pasar, hermanos, a David, posiblemente nos toque que pasar a nosotros. Porque al que Dios toma por hijo, hermanos, de una u otra manera, el Señor lo devuelve. Porque esa es la bendición de ser hijo de Dios, hermanos. Dios siempre estará al cuidado de nosotros, pero algunas veces nos llamará con reprensión. Y muchas veces quizá tendremos que llorar, pero es mejor llorar, hermanos, por una corta temporada en este mundo que llorar en una eternidad. Fíjate que hoy el Señor, hermanos, quiere hablarnos acerca de esto. Pero ¿por cuál fue el motivo, hermanos, de que el Señor le quitó, Dios tuvo ese problema, David con Dios?
Si recordamos la historia, hermanos, fue Dios quien llamó a Saúl para ser rey de Israel. Y Dios le quitó el reinado y se lo dio a David. Pero ¿cuál fue el motivo por qué Dios le quitó el reinado a Saúl? La desobediencia. O sea que la desobediencia trae fracaso, ¿verdad? No podemos hablar de lo de Saúl porque no nos alcanza el tiempo. El tiempo es bien corto para estar en este lugar. Y el asunto es de que él desobedeció por hacer sacrificios que no le correspondían hacer. Los tenía que hacer el sacerdote y él se adelantó y eso no era válido delante de Dios. Y por eso Dios le quitó el reinado. Porque desobedecerle al Señor, hermanos, la verdad es trágico. Todos somos útiles en la obra del Señor, hermanos. Así como Dios llamó a Saúl, Dios lo llamó y le fue útil. Pero también Dios, hermanos, nos hace entender de que sí es cierto, todos somos útiles, pero nadie en la obra del Señor es indispensable. Amén. Cuando al Señor, hermanos, le fallamos, Él nos pone disciplina. Y eso no le estoy diciendo, hermanos, para que usted se sienta mal. Lo puedo experimentar yo. Dios me llamó a ser pastor de esta congregación. Pero si yo, hermanos, de llevar a doble vida, si yo le desobedezco a Dios, yo sé, hermanos, que el Señor fácilmente, hermanos, quizá por un tiempo me deja y quizá los esté engañando a ustedes, pero muy pronto me cortará y Él pondrá otro sustituto en vez de mí. Y eso el Señor lo hará, hermanos, con cualquier persona, porque Dios es el que quita y Dios es el que pone. Dios es el que pone y Dios es el que quita. Pone a los gobernantes, hermanos, pone a los pastores, pone a los maestros, pone a los evangelistas y pone a todos aquellos hermanos que desempeñamos un ministerio en la obra del Señor. Porque es un gran privilegio servirle al Señor, hermanos. Pero Dios es celoso. Y en cualquier privilegio, hermanos, que nosotros tengamos, si queremos engañar a Dios, no lo haremos, no lo podremos hacer. Él nos quitará del privilegio que tenemos. Por eso, hermanos, antes de fallarle a Dios, pensémoslo bien, para que no contristemos nuestro espíritu. En 1 Samuel 13:14, después de que Saúl le falló al Señor, hermanos, le dice Dios a Samuel: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado a un varón conforme a su corazón, a cual Jehová ha deseado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que te he mandado. Así fue como Dios quitó, hermanos, a Saúl. Y también en Hechos 13, 21 y 22, dice nuevamente el apóstol, hermanos, repitiendo lo que había ocurrido con Saúl. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Por 40 años fue rey Saúl. Pero el versículo 22 dice: quitando le levantó rey a David. ¿Quién fue el que quitó a Saúl? Dios. ¿Quién fue el que lo puso? Dios. ¿Quién fue el que puso a David? Dios. Y dice: de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a un hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Eso es lo que busca Dios, hermanos, en nosotros, que seamos conforme a su corazón. Y dice: quien todo lo que yo quiero. Cuando dice Dios, cuando que hará todo lo que yo quiero, está diciendo que hará mi voluntad. Eso es lo que más agrada el corazón de Dios, hermanos, que sus hijos hagamos su voluntad. Entonces, hermano, Saúl fue desechado por su reino por desobediente. Pero ahora hablemos de David. David fue obediente permanentemente, hermanos. ¿Verdad que no?
A pesar de que Dios, hermanos, y que dijo que era conforme a su corazón y que era un corazón, un hombre que haría todo lo que él dijera. ¿Por qué David le falló, hermanos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ningún hombre es inmune al pecado. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí, hermanos, sí que todos, hermanos, nadie puede decir yo no peco, porque todos somos pecadores. Pero, hermanos, por naturaleza, ningún hombre es conforme al corazón de Dios. Pero sí podemos llegar a ser conforme al corazón, hermanos, desde el día que nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Porque ese día que nos encontramos con Él, hermanos, en nosotros experimentamos un poder glorioso que se llama transformación de vida. Recibimos el nuevo nacimiento, porque dice la palabra del Señor que de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, hermanos, un verdadero hijo de Dios jamás podrá seguir siendo el mismo. Tiene que notarse, tiene que verse. Tiene que ser completamente diferente a aquellas personas que aún no conocen a Dios. Tiene que marcarse esa diferencia. Pero David, hermano, le falló a Dios. No tengo tiempo también para hablar cómo David le falló a Dios. Creo que la mayoría conocemos acerca de la historia. Porque él le falló a través del adulterio. Porque en vez de haberse ido y estar ocupado, hermanos, cuando tenía que estar en la guerra, él estaba subido en la terraza y vio a la mujer del vecino y la codició y la mandó llamar y la hizo suya. Y fue tremendo, hermanos, el pecado, hermanos, él quiso ocultarlo, la historia es larga, y total de que él, para ocultar su pecado, porque muchas veces podemos caer en eso, hermanos, cuando nos resfriamos de nuestra relación con Dios, caemos y hacemos el pecado y lo seguimos haciendo y estamos como que sin nada. Y David estaba en esa condición, que llegó al extremo, hermanos, de que mandó a matar a Urías, que era el esposo de esta mujer que estaba en guerra, para cubrir su pecado. Pero la palabra del Señor dice que no hay nada oculto para Dios, hermanos. Tarde o temprano las cosas van a ser reveladas, hermanos. Tarde o temprano, hermanos, las cosas van a ser descubiertas. Pero ahora veamos, hermanos, cuál fue la acción de David cuando Dios le mandó al profeta Natán, hermanos, para descubrir su pecado. Eso es lo duro, hermanos. En 2 Samuel 12, 1 al 15, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando David estaba en esa condición, hermanos, que él pensaba, hermanos, que había encubierto su pecado, dice que Jehová envió a Natán a David. Y a David le cuenta una historia, un ejemplo. Y le dice, habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Y David, hermanos, escuchando la historia del gran profeta Natán. Y le dice, el rico tenía numerosas ovejas, vacas. El pobre tenía más que una sola corderita. Una sola corderita que él había comprado, que había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. ¿Cómo le presenta la historia, hermano Natán, tan tierna? De una familia, de un hombre que tenía una familia que amaba. Y comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Era tanta aquella armonía que había en aquella casa que comían en el mismo plato. Y le dice, comiendo de su bocado y de su vaso y durmiendo en su seno, en su pecho, porque era aquella persona que amaba tanto y la tenía como a una hija. ¿Por qué se la tenía como a una hija? Porque lo más preciado, hermanos, para un hombre es un hijo.
para que David se diera cuenta, hermanos, del grave error que había cometido. Porque no hay nada comparado, hermanos, al amor de un padre con un hijo. A esa corderita, la tenía como su hija. Y dice el versículo número 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso matar de sus ovejas y de sus vacas. Qué ingrato, ¿verdad? Tenía mucho ganado, pero ¿qué hizo? No quiso matar ninguno de aquel montón de ganado que tenía. Y dice, no quiso matar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, para aquella persona que lo visitaba, que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Imagínense lo que hizo. Y la preparó, la guisó para aquel que había venido a su casa. La única corderita. Se la quitó. Yo creo, hermano, que para cualquiera que escuche este ejemplo, esta historia, es algo inconcebible, hermanos. Que un hombre sin sentimientos, sin la mínima consideración de prejuicio, hermanos, haga eso con el prójimo. Y David, hermanos, estaba sintiendo lo mismo en su corazón. Y dice en el versículo número 5, entonces dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Imagínense, David, hermanos, se puso bien enojado. Se molestó. Porque le pareció, hermanos, que lo que veía aquel hombre, hermano, no tenía perdón. En David, hermanos, apareció el hombre justo, como muchas veces nos puede pasar a nosotros, hermanos. Nos gusta exigir, pero muchas veces no vemos nuestro interior y quizás estemos peor que nuestro vecino, quizás estemos peor que nuestro prójimo. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y bien estaba diciendo, ¿verdad? Porque realmente era digno de muerte, porque era repugnante lo que este hombre había hecho. Y le dice en el versículo número 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y se le queda viendo a David, hermano, a Natán a David, y le dice, David, ese hombre eres tú. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se pondría el corazón de David, hermanos? Tú eres ese hombre, Natán. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, porque Saúl hizo miles de intentos para quitarle la vida a David y Dios lo defendió de Saúl. Una y otra vez lo defendió. Y él, hermanos, no reconoció lo que Dios había hecho con él. Y le dice, te di la casa, te di el palacio de tu señor Saúl. Las mujeres de tu señor las puse en tu seno. Fueron tuyas. Y además te di la casa de Judá y la casa de Israel. David, pero es que te di toda una nación, te di a mi pueblo, lo puse en tus manos. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido mucho más. Porque cuando Dios, hermanos, toma nuestras vidas, Dios bendice y multiplica, hermanos, sin medida. Pero ¿cuáles son nuestras actitudes, hermanos, delante de Dios? ¿Cuáles? Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, David? ¿Por qué? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada. No lo había herido él. Él mandó a que lo hirieran. Pero el culpable había sido David. Heriste a espada
a Urías, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste, le dice, con la espada de los hijos de Amón. No le dijo, lo mataron de Amón. No le, tú lo mataste, le dice. Porque Dios conoce el corazón, hermanos. Dios conoce no solamente nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce, hermanos. Y a Él nadie lo puede engañar. Nadie, hermanos. Aunque pensemos que estamos haciendo las cosas en secreto, hermanos, Dios las sabe. Y tarde o temprano el Señor nos va a demandar de nuestras actitudes, hermanos, que pensamos que estamos haciendo en secreto. Por lo cual le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. O sea que en tu casa habrá muerte con violencia. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Esos son los profetas de Dios, hermanos. Esos son los verdaderos profetas de Dios. No son como los profetas de ahora, ¿verdad? Los de ahora, hermanos, solamente para que nos sintamos felices y gozosos por un rato y nos emocionemos. Pero Dios, hermanos, con su palabra no emociona a nadie. El Señor con su palabra nos hace recapacitar de lo que realmente somos, hermanos. Y le dice, así ha dicho Jehová, he aquí, dice, yo levantaré el mal sobre ti y sobre tu misma casa, le dice. Miren, hermanos, qué palabras más fuertes las que le dice Dios de parte de Absalón, de parte de Dios. Porque, hermanos, David tuvo muchos problemas familiares a partir de ese tiempo. Su mismo hijo Absalón, hermanos, le quiso quitar el reino. Le violaron a su hija Tamar, hermanos, que es algo doloroso que puede vivir un padre, hermanos, que le violen a una hija. David tuvo que vivirlo, hermanos, porque estaba pagando la consecuencia de su pecado. Y muchas veces, hermanos, son los nuestros, nuestras familias, nuestros hijos, los que pagan el pecado de nosotros, hermanos. Y le dice, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, a cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué le está diciendo? Que le daría a sus mujeres para que durmieran con ellas a la vista de todo el mundo. A manera de que toda la gente se diera cuenta lo que David estaba pagando por su gran error. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel a pleno sol. Hermanos, jugar con Dios es cosa seria, hermanos. Jugar con Dios es cosa seria y nos puede sentir avergonzados, hermanos, por nuestras malas actitudes. Dios, hermano, lo estaba haciendo para que David sintiera en su carne propia, hermanos, lo que duele que lo traicionen a uno, así como él había traicionado, hermanos, a Urías Eteo, aunque Urías ya estaba muerto, hermanos, porque a Dios no se le escapa nada. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Eso es lo lindo, hermanos, reconocer que le fallamos a Dios. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también dijo a David, Natán, también Jehová ha remitido, perdonado tu pecado. No tengas pena, David, no morirás. La ley decía, hermanos, que alguien que caía en este pecado era digno de muerte.
Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, que conocía el corazón de David y que él sabía que su corazón era conforme al corazón de Dios, él sabía que David se iba a arrepentir. Y le dice, no te preocupes, no morirás. Pero el castigo seguía. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, como quien dice, provocaste a que los impíos se burlaran de Dios. Porque, hermanos, ser piedra de tropiezo, hermanos, es la peor cosa que nosotros podemos hacer. Y el castigo, hermanos, que recibió Natán, aquí en su segunda parte lo dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa es palabra seria, hermanos. ¿Y qué dice? Y Natán dice, se volvió a su casa. No se quedó ahí, hermanos. Y llegó al mandado. Porque el verdadero hombre de Dios, hermanos, no habla mucho, pero lo que habla, hermanos, es la verdad. Porque cuando hay muchas palabras, en las muchas palabras muchas veces se peca. Le dijo lo que tenía que decir, dio la vuelta y se fue. No esperó, hermanos, a seguir hablando, porque las muchas palabras traen chisme. ¿Y qué más dice? Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Dios, hermanos, cuando toma una decisión, de inmediato empieza el proceso. Por eso, hermanos, estos ejemplos que el Señor nos deja en su palabra son ejemplos para que nosotros tengamos más cuidado de qué cosas estamos haciendo. Para evitar, hermanos, esos momentos de dolor y de llanto. Porque mire lo que dice David, que él hizo cuando vio que su niño estaba enfermo. Dice que David, ayunó, y dice que se posó en tierra, y pasó toda la noche entera y no quiso comer. Pero ¿qué dice? Sigue diciendo la palabra del Señor, que al séptimo día el niño murió. Siete días ayunó. 7 días estuvo tirado en el suelo, pero el niño murió. Porque cuando Dios toma una decisión, hermanos, nada lo hace cambiar. Muchas veces, hermanos, malinterpretamos, hermanos. Y pensamos que el ayuno, hermanos, es para retorcerle el brazo a Dios y para que se cumplan nuestros caprichos. No, hermanos. Tampoco quiero decir que no hay que ayunar y hay que hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo nos aconsejó que lo hiciéramos. Pero cuando nosotros lo hacemos, hermanos, es para que seamos más sensibles para escuchar la voz de Dios. Es para que seamos más dóciles, hermanos, para obedecer su palabra. Para eso es la oración, para eso es el ayuno. Y dice que los sirvientes tenían miedo a acercarse a David, porque cuando aún vivía le hablábamos y él no quería escuchar. Cuánto más ahora que el niño ha muerto. Tenían miedo a la reacción de David, pero David, desde que vio que estaban allí en secreto, y cuando los vio hablar entre sí, les preguntó: ¿ha muerto el niño? Ya se lo imaginaba, ¿verdad? ¿Ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: sí, ha muerto. Ya se imagina. Qué dolor de David, hermanos. La muerte de su hijo. Eso es doloroso. Entonces dice, David se levantó de la tierra y se lavó y ungió y se cambió de ropa. Qué actitud más rara, ¿verdad?
Pero esa es la actitud de un verdadero hombre de Dios, hermanos. Y los demás se sorprendieron cuando lo vieron. Bueno, pero ¿qué fue lo que hizo David, hermanos? Se quitó todo el polvo que tenía porque estaba tirado en tierra y dice que se fue a la casa de Dios, dice. ¿Y a qué fue, hermanos? A adorar a Dios. Esa es la diferencia, hermanos, de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es. Muchas veces cuando pasamos algo, hermanos, y recibimos la disciplina del Señor, ¿qué hacemos? Mejor ya no voy a la iglesia. Si antes estaba mejor, pero mírenme ahora. Porque no aceptamos la disciplina del Señor, hermanos. Y la agarramos contra el pastor, la agarramos contra el líder y nos vamos alegando y tantas cosas. Pero no sabemos, hermanos, que esa amargura está en nuestro corazón. Y si Dios está permitiendo esas cosas, hermanos, es porque Dios nos ama y nos quiere purificar. No es que Dios, hermanos, de mala fe, hermanos, use la boca del pastor y predique usted, pero qué pesado es ese pastor para hablar. No, hermanos, es porque el amor de Dios está con nosotros y Él quiere que nosotros reflexionemos de nuestra vida. Y que así como actuó David con madurez, nosotros también actuemos con madurez, hermanos, cuando el Señor nos reprenda, cuando caemos en nuestras debilidades. Dice que después dice que volvió a casa y pidió que le dieran de comer, dice. Y sus siervos, hermanos, se quedaron admirados y dice, ¿qué has esto? ¿Qué has hecho? Porque el niño ese viviendo, ayunabas y llorabas, y muerto él, ahora te levantas y comes. Tú como que estás atravesado. Al revés. Pero David, hermanos, respetaba la soberanía de Dios. Porque esa es la mentalidad de un hombre, hermanos, con madurez espiritual. Dice, y respondió, viviendo el niño, yo ayunaba y lloraba y yo decía, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, dice, ¿para qué he de ayunar? Porque dice, ¿podré yo acaso hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David estaba consciente de lo que había pasado. Ese muchachito inocente se había ido para el cielo. Es cierto, un día voy a morir. Pero si yo le sigo siendo fiel, obedeciendo a Dios, yo sé que un día lo voy a ver, dijo David. Yo puedo ir a él, pero él jamás podrá venir a mí. Con madurez estaba aceptando, hermanos, la reprensión y el castigo de Dios. Qué lecciones, hermanos, tan importantes nosotros estamos aprendiendo hoy, hermanos. Cada vez que leemos la palabra, hermanos, nos damos cuenta del inmenso amor de Dios para con nosotros, hermanos. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, hermanos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso, hermanos, a Dios hay que obedecerle. Sí o sí. Porque las consecuencias, hermanos, de fallarle a Dios son muy dolorosas. Pero es mejor, hermanos, pagar mientras estemos en este mundo y que lloremos y suframos, pero qué lamentable será que no nos arrepintamos en vida y ese sufrimiento y dolor lo padezcamos por la eternidad. Por eso es que Dios, hermanos, habla a tiempo para darnos la oportunidad de que nos volvamos a Él. Porque cuando Dios determina algo, hermanos, no hay nada que lo haga cambiar. Siete días se puso a ayunar David. Pero Dios ya había tomado la determinación, hermanos. Ya había tomado la determinación. Y cuando Dios aplica la disciplina, hermanos, hay que aguantarse.
Así es, papito, así es, mamita, que hay que aguantarte. Porque Dios lo hace por amor. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestras oraciones aún, hermanos. Cuando oramos, hermanos, por nosotros o intercedemos por alguien, no seamos de esas personas, hermanos, que les gusta exigirle a Dios. Y que yo decreto que tal cosa porque tengo fe de que va a suceder. O que yo decreto que Dios no nos ha mandado a declarar ni a decretar, hermanos. Dios nos ha mandado a que aceptemos su voluntad, que aceptemos su soberanía. Yo no sé dónde se han sacado eso, hermanos, pero eso no es oración. Eso es darle una orden a Dios y a Dios se le respeta, hermanos. Tenemos que aprender a orar, porque Dios tiene sus propósitos con cada uno, hermanos. Dios tiene su propósito con cada uno, hermanos. Y aunque alguien venga llorando, hermanos, no crea, hermanos, de que porque usted está diciendo que tengo fe de que este hermano va a recibir. No, hermanos, Dios tiene un trato con cada quien, hermanos, y que sabe Dios está haciendo, hermanos, para que esa persona se componga. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar la mente de Dios? No sé si me estoy explicando, hermanos. Porque David ayunó, oró, pero Dios cumplió su palabra que había dicho a través del profeta Natán. Porque Dios no es hombre para que mienta, hermano, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dicho se cumple porque Dios así lo había establecido. Amén. No se me pongan tristes, hermanos. Hay que orar, pero hay que saber hacerlo, hermanos. No hay que darle órdenes a Dios. Recuerde esto, hermanos. El ayuno y la oración es para que seamos sensibles a la voz de Dios. Es para que seamos dóciles para obedecer sus mandamientos. Entonces, hermanos, David, hermanos, con esto que hemos visto, nos ha demostrado y nos ha dado un claro ejemplo de lo que es aceptar la soberanía y la voluntad de Dios. Y David es un gran ejemplo, hermanos, que Dios ha puesto, hermanos, en su palabra para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Después de una prueba, después de algo que sentimos que nos hizo llorar, busquemos a Dios con más humildad que antes. Porque ese es el ejemplo que nos dio David, hermanos. Se fue al templo ese y adoró a Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, hermanos, después de estas experiencias tan dolorosas que tuvo que vivir David, en aquellas circunstancias, hermanos, en las que perdió a su hijo, en aquellas circunstancias, hermanos, en que él se sentía completamente separado de Dios, porque el pecado divide a Dios del hombre, fue cuando David, hermanos, fue inspirado a escribir el Salmo 51. Ahora, hermanos, quizás podemos entender por qué David, hermanos, salían esas palabras de su corazón, porque había arrepentimiento en él. Ese arrepentimiento que Dios demanda de todo hombre. Ese arrepentimiento que Dios demanda aún de nosotros que estamos en la congregación, hermanos. Y le dice David, hermanos, en el versículo número 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Rebelión, hermanos, viene del hebreo pesha, que quiere decir pecar conscientemente. O sea, hacer las cosas sabiendo lo que estoy haciendo. David sabía que lo que él estaba haciendo era un grave error, mas sin embargo lo hizo, porque pudo más las obras de la carne, porque se había separado, se había desconectado de Dios.
Y eso nos puede pasar a nosotros también. Porque muchas veces hacemos cosas malas y las seguimos haciendo. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, porque con Dios no se juega. Y le sigue diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque en el antiguo pacto, hermanos, había que pedir la limpieza del Señor a través de los sacrificios. Pero ahora, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, y murió en la cruz del Calvario. Él murió para borrar nuestros pecados, para eliminarnos de una vez por todas, hermanos, y darnos esa vida completamente diferente a la que teníamos antes, porque Él ha purificado nuestras vidas con su sangre. Ahora, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos puros delante de Dios. Somos nosotros los que tenemos que buscar y acercarnos a Dios, hermanos. Él está, hermanos, en todo tiempo. Pues su palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él siempre está pendiente, hermanos, de que nosotros nos acerquemos a Él. Está con sus brazos abiertos para atendernos, para recibirnos. Y le dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David abriendo su corazón a Dios, hermanos. Reconozco mi pecado. Yo sé lo que hice, mi Dios. No dejo de pensar en lo que hice con Urías Eteo. Le había quitado el sueño, hermanos, porque no podía quizás ni dormir. Reconozco que fue un grave error el que cometí. Pero te pido que tengas misericordia de mi Padre, porque realmente estaba arrepentido. Dios espera, hermanos, escuchar de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes que me está viendo a través de las redes sociales, de que usted se postre delante de Él y reconozca que le ha fallado a Dios, que reconozca que ha sido indiferente, que reconozca que se ha apartado de Él y que necesita de Él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, le decía David, para que seas reconocido justo en tu palabra. Cuando le dice esto, hermanos, le estaba diciendo: porque no te equivocaste al hacer justicia conmigo, porque yo merecía la muerte, pero tú me justificaste, porque tuviste misericordia de mí. Nosotros, hermanos, no merecíamos estar aquí, no merecíamos, hermanos, alcanzar la salvación, pero Dios tuvo misericordia de nosotros el día que nos postramos delante de Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, y por eso estamos aquí. No estamos por ser buenas personas. No estamos aquí, hermanos, porque lo merezcamos. Estamos aquí, hermanos, porque la gracia de Dios llegó y alguien nos dio el mensaje de salvación y vida eterna. Lo recibimos, le pedimos perdón a Dios y ahora estamos delante de Él, disfrutando de su gracia, disfrutando de su presencia, de su gloria, de su majestad. Puso paz en nuestro corazón cuando había tristeza. Puso amor cuando había odio. Puso resplandor y luz cuando eran nieblas. Y ahora podemos resplandecer a un mundo, hermanos, que está lleno de tinieblas, para que testifiquemos que hay un Dios todopoderoso que puede transformar la vida del hombre, no importa cuán bajo haya llegado. Ese es el amor maravilloso de nuestro Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el inmenso amor de Dios. Gloria al Señor. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque todos somos pecadores, hermanos. Porque todos hemos heredado el pecado. ¿Por qué los niños, hermanos, desde que están chiquitos, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos los padres cuando están chiquitos? Les enseñamos, hermanos, el bien.
Les enseñamos a expresarse correctamente. Les enseñamos a comportarse correctamente. ¿Por qué? Porque lo malo, hermano, ya viene inherente en el hombre. Ya viene, hermano, ese pecado, hermanos, de herencia. La maldad ya está impregnada en el corazón del hombre. Necesitamos a Jesús. Pero mientras viene ese niño y llega a la edad, hermanos, de que su mente sea aclarada y reconozca el bien y el mal para que delante de Dios se postre y le pida perdón por sus pecados, ante los padres los orientamos para que sea más fácil, hermanos, el encuentro con nuestro Señor. Es responsabilidad, hermanos, de nosotros los padres. Son bendición los hijos, pero son una gran responsabilidad, hermanos, formarlos para que lo antes posible se presenten personalmente delante de Dios y le pidan perdón por sus pecados. Y también ellos disfruten de salvación y vida eterna. Este es el reto de todo padre, hermanos. Hazme oír gozo y alegría, es el versículo número 8, y se recrearán los huesos que me has abatido. David, hermanos, estaba tan enfermo por su pecado que hasta sus huesos se habían consumido. Porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. Muchos hermanos sufren de enfermedades porque no pueden perdonar a su prójimo. Hay enfermedades, hermanos, que carcomen, hermanos, el cuerpo, los huesos, las células y los destruyen porque hay odio, porque hay rencor y no pueden perdonar. David, hermanos, dice que estaba enfermo, quizás le dolían sus huesos por la carga del pecado. Y le dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Tenía que pedírselo, hermanos, porque clamar a la misericordia de Dios es lo que nos queda. No me eches delante de ti y no quites de ti, de tu Santo Espíritu, y no quites de tu Santo Espíritu. David se sentía completamente destrozado, hermanos. Él sentía que el Espíritu de Dios se había apartado de él, porque Dios, hermanos, directamente había implantado sobre él su espíritu, porque era el rey. El Espíritu Santo antes no estaba en toda la gente, hermanos, solamente estaba en los sacerdotes, en los profetas y en los reyes. Y los demás tenían que ir al templo para que el sacerdote intercediera por ellos y pudieran recibir la misericordia de Dios. Pero David, que era el rey, sentía que Dios se había apartado de él. No quites de tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo, hermanos, en el antiguo pacto solamente posaba en los hombres de Dios. Pero ahora, hermanos, en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Está dentro de sus hijos, porque somos morada y templo del Espíritu de Dios, dice su palabra. En 1 Corintios 6, 19, hermanos, les dice el apóstol Pablo a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Este cuerpo, hermanos, no me pertenece a mí. Su cuerpo no le pertenece a usted, le pertenece a Dios, hermanos. Por eso tengamos cuidado lo que hagamos con él, hermanos. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque nuestro cuerpo es casa de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con la casa de Dios, hermanos? ¿Estamos metiendo basura o estamos edificando lo espiritual? Dice Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Gloria al Señor.
En el nuevo pacto, hermanos, que es ahora, cuando uno de nosotros, como David le falló a Dios, le fallamos nosotros. El Espíritu de Dios no se separa de nosotros, hermanos. ¿Sabía usted eso? Y nosotros no podemos decirle, Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. No, hermanos, el Señor no aparta su Espíritu, porque Él ya está dentro de nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros le fallamos a Dios, el Espíritu se contrista. Y entra en nosotros aquella decadencia, que ya no queremos ir a la iglesia, que miramos defectos en el hermano, que una cosa y la otra. No, el Espíritu está contristado, porque el pecado está dentro de nosotros. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le decía a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, oiga, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, hermanos, qué privilegio para los hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo, hermanos, es el sello que Dios puso en nosotros. El sello de su Espíritu Santo, que no se ve, hermanos, pero que Dios lo identifica. El Espíritu Santo, hermanos, en nosotros, ese sello no lo pueden ver nadie. Pero sí lo puede ver Satanás, porque él tiene temor y sabe que nosotros somos hijos de Dios. Y si él se mete con un hijo de Dios, sabe que se mete contra Dios. Por eso la palabra dice, el Señor dice, hermanos, que no tengamos pena, que no nos preocupemos, porque dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios con el Espíritu de Satanás, hermanos, se repelen. Yo no sé por qué meten tanto temor, hermanos, y hablar tanto de demonios, si nosotros estamos sobre todos los demonios, hermanos. Y no hay demonio que tenga poder en contra de un hijo de Dios, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué le debe tener miedo a un brujo? Si un brujo no tiene potestad, hermano, para hacerle daño a un hijo de Dios. Aún a ellos les prohíben, hermanos, que hagan daño a un hijo de Dios, porque no pueden. No pueden. Una persona que estaba en un retiro, hermanos, y que le hacía la brujería, dijo que hizo todo lo posible, hermanos, para dañar, hermanos, a los que estaban predicando en ese retiro, pero que no pudo, y salió avergonzada, y después tuvo que testificar que era más poderoso nuestro Dios que el Dios al que ella le servía. Versículo número 12. Vuelve el gozo de tu salvación, porque el pecado, hermano, retiene el gozo y la paz interior que hay en el corazón del hombre. El pecado, hermanos, en nosotros contrista el espíritu, pero a David sintió que se le había esfumado. Dice el versículo 15: Señor, abre mis labios y publicarán mis labios tu alabanza. David, hermanos, ya le estaba proponiendo a Dios algo lindo. Señor, si tú abres mis labios, si tú tienes misericordia de mí y me perdonas, yo te prometo que mi boca publicará tu alabanza. Porque eso es lo que nos queda a nosotros, hermanos. Cuando recibimos el perdón de Dios, hermanos, lo único que nos alegra, hermanos, adorar y bendecir el nombre de Dios, hermanos. Porque tenemos completamente libertad para hacerlo. Únicamente el que está mal con Dios no tiene libertad para adorar a Dios. Pero el que está bien con Dios, hermanos, no le importa quién lo está viendo. No le importa, hermanos, aquí vienen los demás. Viene Él a alabar y a exaltar el nombre de Dios, porque está en paz con Dios. Versículo número 15, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. David conocía el corazón de Dios y aquí lo estaba expresando. Porque él sabía que un corazón contrito y humillado, Dios lo recibe. Dios no se resiste. Podemos, hermanos, llorar, podemos hacer berrinche, podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer tantas cosas que queramos hacer, hermanos. Pero la mayor parte de veces no vamos a tocar el corazón de Dios. Pero presentarnos a Él con un corazón contrito y humillado, ahí sí tocamos el corazón de Dios, hermanos. Eso es lo que espera Dios de nosotros, hermanos. Un corazón contrito. Un corazón contrito, hermanos,